Hola, buenas, mi nombre es Mariana Melián, soy del curso segundo medio C del Liceo San José UR y con mi compañera Josefa Peña hablaremos de Estados Unidos. Estados Unidos tiene 240 años de historia y tiene una de las banderas más curiosas. Hasta la Guerra de la Independencia, Batalla de Yorktown y el Tratado de París, Estados Unidos no tenía una bandera oficial. Cuando se aprobó la primera bandera oficial en el Congreso de 1977, se dijo: se resuelve que la bandera de los Estados Unidos será de 13 rayas alternas rojas y blancas, que la unión será reflejada por 3 estrellas blancas en un campo azul, lo que representa una nueva constelación. En el transcurso de los años cada vez se iba añadiendo más estrellas. En 1795 se añadieron 2 estrellas más por Kentucky y Vermont, y en 1818 se acordó en el Congreso que con la entrada de cada estado se iría sumando otra estrella. En 1960 se incluyó la estrella número 50 porque Hawái se convirtió en un estado más de este país. La bandera ha sido más de 26 veces cambiada y siendo la actual que más ha perdurado. El rojo simboliza el valor y la fortaleza, el azul la vigilancia y la justicia y el blanco la inocencia y la pureza. En 1782, el Congreso de Estados Unidos define que el escudo es el sello oficial de certificación de documentos, que se puede encontrar en documentos, billetes y monedas. La figura principal es el águila calva, la cual representa la supremacía y autoridad. El ave tiene sus alas desplegadas y tiene un blasón con 13 barras verticales en el pecho que significaría las 13 colinas independizadas de Gran Bretaña. Sobre las barras hay una inscripción en latín, E pluribus uno, que significa de muchos uno, aludiendo igualmente a las 13 colonias. En una de sus garras sostiene una barra de olivos con 13 hojas y con la otra 13 flechas. El olivo simboliza la paz y las flechas el poder militar. El himno nacional de Estados Unidos se llama The Star Spangled Banner, la bandera llena de estrellas. Se creó bajo la autoría del abogado Francis Scott Key, escrita en 1814. Su inspiración fue ver la bandera de Estados Unidos ondear fuertemente luego de ser capturado por los británicos. La melodía del himno se tomó de la canción titulada To Anacreon in Heaven, del músico John Stafford Smith, y fue tomada prontamente por la Marina y el Ejército estadounidense. Para marzo de 1931, el Congreso de Estados Unidos la aceptó como himno oficial del país, siendo esto una ley que decreta que cada persona durante el himno debe permanecer de pie y con la mano derecha en el pecho, y en el caso de tener gorro o sombrero debería quitárselo. En el caso del idioma, diversas lenguas se hablan en este país, pero el inglés predomina en su uso público. Nunca se declaró como idioma oficial el inglés. Sin embargo, es el idioma en el cual está escrita la Constitución, las leyes y los quehaceres del gobierno. Actualmente se hablan cientos de idiomas, siendo el español el más común entre ellos, aunque también se destacan los barrios chinos y las lenguas de los americanos nativos que sufrieron décadas de represión. En este PowerPoint se pueden ver imágenes de lo hablado. Asimismo, la cultura estadounidense es igual de diversa y distinta a la que nosotros estamos acostumbrados, teniendo personas de diversidad étnica. Una representación destacable de la multiculturalidad del país se evidencia a través de la música, donde se pueden hallar casi todos los géneros, como el pop o el rock, el jazz o el rhythm and blues. También se destaca el teatro musical, la danza, las artes escénicas, la moda y la fotografía, y la ciudad de Nueva York es el hogar de Broadway. En sí, Estados Unidos no posee una característica única a la cultura, se expresa a través de los medios de la comunicación como películas, televisión, cómics y deportes. Las costumbres de los habitantes son igual de distintas que los otros elementos, pero comparten el Día de Acción de Gracias. Tienen una vestimenta casual e informal y los saludos y despedidas son breves y amigables. Además, tienen una escasa dedicación a la cocina, destacándose la comida rápida o plato precocinado. A lo que se refiere a restaurantes, cuenta con una gran variedad gracias a su diversidad social. Actualmente Estados Unidos es el tercer país más poblado del mundo, con 327.352.000
habitantes, siendo un 15,3% de la población inmigrantes. Tiene una población femenina mayoritaria. Es uno de los países más grandes del mundo, con una densidad de población moderada de 33 habitantes por kilómetro cuadrado. La religión de Estados Unidos no se rige por nada en específico ni de forma oficial, y en la Constitución está explícito que la Iglesia y el Estado están separadas, y existe el respeto por todas las religiones y la garantía de la libertad de culto y de creencias por todos los habitantes. Actualmente, en la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos, garantiza el derecho inalienable de cualquier ciudadano estadounidense a seguir o no seguir cualquier sistema de creencia religiosa, siempre y cuando ésta no interfiera con los derechos legales y civiles de otra ley o persona. Estados Unidos tiene el cristianismo, judaísmo e islamismo en sus tres principales religiones. Se denomina que el cristianismo está presente en 7 de cada 10 estadounidenses, el judaísmo un 2%, el budaísmo un 0,7%, el islamismo un 0,6%, el hinduismo un 0,4%, nativo americano un 0,3% y las personas que no están afiliadas a ninguna iglesia es cerca de 22,8%. Algunos datos curiosos de Estados Unidos pueden ser que la Estatua de la Libertad tiene 7 rayos en la corona, con los que representan los 7 continentes. Las mujeres estadounidenses consiguieron el derecho a voto en los años 1920. Se aproxima que el país consume el 18% de la energía mundial. Dakota del Norte es el productor número 1 de miel en el país. Florida del Sur es el único lugar del mundo donde se pueden encontrar tanto cocodrilos como caimanes viviendo en estado salvaje. En Oregón se encuentra el mayor organismo vivo del mundo, una colina de setas o hongos en las montañas azules del estado. Las Fuerzas Armadas solo aceptan banderas hechas por Estados Unidos. Los matrimonios interraciales estuvieron prohibidos hasta 1967. La expansión de Estados Unidos llevó cerca de 2 siglos y se expandía hacia el oeste, donde se realizaban compras, cesiones, intercambios y anexiones. Esto fue de forma progresiva y lenta, donde comenzó con la primera colonia británica fundada en Virginia hasta lo más actual, que es la anexión de Hawái. Si bien la declaración de la independencia de las 13 colonias fue en el año 1776, no fue hasta 1783 que Estados Unidos alcanzó su estatus independiente y soberano gracias al Tratado de París. Este declaraba que el río Mississippi era la frontera del nuevo territorio. Luego, en 1791, fue Vermont la nueva frontera, y ya para 1795 Estados Unidos creció hacia el sur, donde tuvo conflicto con España por Florida, pero que finalmente se arregló con el Tratado de San Lorenzo. En el siglo XVII se inició la compra de Luisiana a Francia. Esto volvió a provocar conflicto con España por la navegabilidad del río Mississippi y por sobre todo la definición del territorio que abarcaba Luisiana. En 1821 se firmó el Tratado de Adams-Onis, que puso fin al conflicto de ambos países y tuvo como victorioso a los dos. Estados Unidos se quedó con ciertos territorios de Oregón y Florida, y Texas se sumó al virreinato de Nueva España. En 1845, Estados Unidos recuperó el control de Texas y tierras reclamadas por México. La expansión hacia el oeste terminó con el Tratado del Reino Unido de Oregón en 1846, la conquista de Alta California y Nuevo México en 1848 y la compra de la Mesilla a México en 1853. Para completar su expansión hasta la forma que conocemos hoy en día, Estados Unidos compró Alaska a Rusia en 1867 y se anexó a la República de Hawái en 1898. Sucesos durante la Guerra Fría. Ataque de la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki. En 1947 se establece la doctrina Truman, que consiste en la protección de Estados Unidos a los países amenazados por los soviéticos. También se realiza el Pearl Marchant, que consistía en ayudar económicamente a los países europeos que fueron dañados por la guerra. En 1949 se crea la OTAN, Tratado del Atlántico Norte, que ofrecía ayuda militar en caso de que alguno de los países partícipes sea afectado. De contrapartida de la OTAN nace el Comecon, Consejo de Ayuda Mutua. Era básicamente una versión socialista del Plan Marshall, dando una ayuda económica, pero con la misma idea de que los países no se vayan al bloque enemigo. En 1950 sucede la invasión de Corea del Norte, parte comunista de la Unión Soviética, o Corea del Sur, parte nacionalista de Estados Unidos.
En 1953, Truman termina su periodo como presidente de Estados Unidos e inicia con el poder Eisenhower. En 1955, la parte comunista del mundo decide crear el Pacto de Varsovia, que consta de la unión de los países comunistas en una unión militar, parecido o similar a la OTAN. En 1956, la URSS decide brindarle apoyo a Nasser, que había nacionalizado el Canal de Suez e indemnizó a Francia y Bretaña, causando un conflicto. En 1957, Estados Unidos, al ver la intervención de la Unión Soviética al enfrentamiento del Medio Oriente contra el Occidente, se promulga la doctrina Eisenhower, dando apoyo a las naciones de aquel extremo del planeta económicamente y militarmente. En 1958, dado que el año anterior la Unión Soviética lanzó su primer satélite artificial, Estados Unidos crea la NASA y lanza su primer satélite artificial llamado Explorer 1. En 1959 inicia la Guerra de Vietnam, con ataques guerrilleros del Frente de Liberación Nacional, que estaban apoyados por el norte de Vietnam, a la parte capitalista del sur. En 1961 se construye el Muro de Berlín por la parte oriental comunista. John F. Kennedy ocupa la presidencia de Estados Unidos de América. En 1962, crisis de los misiles, que consistía en el enfrentamiento de Cuba contra Estados Unidos, donde el gobierno soviético se aprovechó de la situación y mandó misiles de largo alcance desde Rusia a Cuba, y así colocarlos en posiciones estratégicas para un ataque cubano a Estados Unidos. Esto pudo haber terminado en una guerra nuclear, sin embargo termina con dos presidentes haciendo un acuerdo donde Khrushchev retira los misiles mientras que Estados Unidos no ataca Cuba. En 1963, Kennedy es asesinado y entra al poder el vicepresidente Lyndon Baines Johnson. Se realiza la Gran Marcha sobre Washington liderada por Martin Luther King. En 1969, Estados Unidos conquista la Luna y toma el poder del presidente Richard M. Nixon. En 1970, el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, que como dice su nombre, es un acuerdo que restringe la posesión de armas nucleares, el cual fue firmado en 1968 y entró en vigor en 1970. Ahora les contaré los sucesos relacionados con la descolonización. La descolonización ocurrió en 1945 hasta 1975. Este fue un proceso donde los territorios que formaban parte de los países potencias de Europa intentan conseguir la independencia. Sus causas principales fueron el fin de la hegemonía europea, la Guerra Fría, la ONU y movimientos nacionalistas, donde se destaca la lucha pacífica de Gandhi por la India y su independencia, lo cual logró en 1947. Estallaron guerras en Vietnam, Laos, Camboya e Indonesia, gracias a que Gran Bretaña, Francia y Holanda no dejaron que sus colonias asiáticas se independizaran, pero se puso fin en 1947 y 1954, dándole liberación a todas las colonias y consiguiendo su independencia. Sus consecuencias fueron el surgimiento de nuevos países, pero que tenían graves problemas políticos, económicos y sociales que dependían de la ayuda exterior. El crecimiento demográfico provocó que se estancara el desarrollo económico y humano. También empezaron a aparecer problemas como hambruna, desnutrición, enfermedades y analfabetismo. Estos países pertenecen al bloque denominado Tercer Mundo, ya que no son escuchados por las decisiones geopolíticas de los países potencia. Ahora les voy a hablar sobre la evolución del sistema económico desde 1945 hasta la actualidad. Estados Unidos en el momento de la posguerra tenía un modelo capitalista con una política liberal. Esta cada vez iba creciendo y cada vez iba mejorando. Esto se veía en el crecimiento en la clase media y el PIB, que significa Producto Interior Bruto, que es el conjunto de los bienes y servicios producidos en un país durante un espacio de tiempo. Generalmente esto se calcula en un año. Gracias a la guerra, este país tiene consecuencias positivas económicamente. También tiene que admitir el rol de líder mundial de forma geopolítica, social y económica, y convirtiéndose el dólar en la divisa del comercio mundial. También hubo un gran crecimiento en el consumo privado y la exportación de bienes y servicios que organizaba el mismo Estado. Otros elementos como mayor empleo para la mujer, el aumento de la producción de armamento, el aumento de los bienes de capital y el uso y desarrollo constante de la ciencia y tecnología para los civiles y militares ayudaron a mejorar aún más su economía.
Además, Estados Unidos empezó a prestar ayuda a otros países afectados por la guerra de forma económica, y a esto se le llamó Plan Marshall, ocurrido en 1947. A finales de la década de 1940, Estados Unidos se regía por el New Deal, estrategia que sirvió para salir de la Gran Depresión, y gracias a eso Estados Unidos era uno de los mayores empresarios en países como Francia, Italia y Gran Bretaña. Teniendo en cuenta el crecimiento económico y el pleno empleo, a esto se le llama estado de bienestar. El modelo capitalista de Estados Unidos predomina por sobre otros durante aproximadamente 3 décadas, desde 1950 hasta 1973, siendo esta su edad de oro. Sin embargo, esta racha se termina en 1973 debido a la crisis del petróleo. Esto consta que los países del Golfo Pérsico decidieron no exportar más petróleo a los países occidentales, ya que parte de estos países habían apoyado a Israel durante la guerra de Yom Kippur, afectando a Estados Unidos y los países aliados de Europa Occidental. Ya durante los 60 comenzó a verse la ayuda que le estaba dando el Estado a los trabajadores agrícolas, dándole un mayor ingreso en pueblos y ciudades. Durante la década de 1990, la economía de Estados Unidos prosigue de forma capitalista y sin precedentes de forma interna y externa. El PIB ha aumentado sin interrupción desde 1991 y la inflación se ha situado año a año en tasas cada vez más bajas en una sucesión sin precedentes en la historia económica reciente. La opinión de la mayor parte de los analistas toca ahora su fin. Tras 9 años de expansión, el crecimiento económico del PIB rondará este año el 3,8%, lo cual está muy por encima de la zona euro y de Japón. La inflación se sitúa en el 2,1% tras registrar en noviembre su nivel más bajo de los últimos 5 meses. El paro afecta al 4,1% de la población activa, la tasa más baja desde 1970. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo o la Comisión Económica de la ONU, entre otros organismos internacionales, auguran el inicio de un enfriamiento de la economía de Estados Unidos, que comenzará a hacerse evidente en el 2000. La progresiva ralentización de Estados Unidos, que en el 2000 crecerá todavía por encima del 3%, coincidirá en todo caso con el despegue de Europa. Ahora, observando la economía de Estados Unidos en los años 2000 y años anteriores que hemos visto, hay un hecho importante que fue la crisis de 2008. Esta fue una crisis financiera que afectó gravemente a Estados Unidos. Esta constaba básicamente en que los créditos subprime, que es un tipo especial de hipoteca especialmente para la adquisición de vivienda, la cual estaba orientada a clientes con escaso ingreso y por tanto con un nivel de riesgo de impago superior a la media del resto de créditos, esta venía con antecedentes de mucho antes, que están más o menos entre el 2001 y el año 2007, donde se destaca el atentado del 11 de septiembre que logró que estos bajasen los impuestos y todo tipo de intereses, provocando una burbuja inmobiliaria en las hipotecas subprime. Ya en febrero de 2007, el Wall Street Journal advertía sobre el peligro de la hipoteca subprime, así como el problema generado por los impagos de otros productos hipotecarios. Ya en mayo del mismo año, los fondos basados en hipotecas subprime comienzan a ser severamente criticados por los analistas y los principales inversores comienzan a huir de las hipotecas. Mientras tanto, desde algunas instancias de la Reserva Federal se advierten a los primeros síntomas de la crisis. La percepción de crisis aumentaba a medida que entidades de gran prestigio o volumen de negocio comenzaban a dar señales de desgaste financiero. Finalmente, la recuperación de la crisis ocurrió en 2009 en el mes de abril, lo cual coincidía con las Pascuas, donde las ventas de los sectores minoristas subieron llegando a caer solo 0,2% comparado con abril del año anterior. Durante los siguientes años, la economía de Estados Unidos se continúa rugiendo bajo una combinación entre el sistema capitalista y el sistema mixto, de economía mixto. En este caso capitalista se destaca el mercado libre, donde hay una libertad de acción entre consumidores y empresas, se destaca la ley de oferta y demanda, y donde también la única garantía es del mercado libre. Y por lo tanto existe una ausencia de regulación estatal y empresas públicas. En cambio, en la economía mixta es que el Estado regula y complementa el mercado, que garantice servicios básicos, que existe una presencia de empresas públicas y de impuestos. El mercado se rige por la ley de oferta y demanda. Se puede decir entonces que el sistema económico de Estados Unidos tiene ambos modelos, donde tiene de ambas un poco, pero también se puede decir que actualmente tiene un poco del estado de bienestar, ya que se preocupa por su ciudadanía y más que nada que preocupándose, entregándoles servicios tanto públicos como privados.
Y ahora vamos a empezar con las características económicas actuales de Estados Unidos, la cual su moneda es el dólar, disculpa, y su deuda externa es de 21 billones de dólares, que está evaluado a principios de 2019. Esto representa el 107% de su PIB, el cual es 7% más de lo que produce en todo un año, y su PIB per cápita es de 62,794.59 USD, y la última vez que fue últimamente evaluado en el año 2018. Las principales actividades productivas son las terciarias, las cuales son los seguros, la educación, el entretenimiento, la investigación, el transporte, el turismo y comercio, y el cual emplea cerca del 78% de la población activa, los cuales cerca de 153 mil millones, y con una participación del 79,6% del PIB. En cuanto al sueldo mínimo, este es de $7.25 por hora. De acuerdo a la tasa oficial de pobreza del año 2018, esta fue de 11,8% con una disminución de 0,5 puntos porcentuales desde 12,3% que tuvo en el año 2017, que destaca que esta es la cuarta disminución anual consecutiva de la pobreza. Ahora volviendo a Chile, la moneda actual es el peso chileno, teniendo una deuda externa, la cual fue evaluada en el año 2019, cerca de 186.697 millones de dólares, equivalente al 65,7% del PIB, lo cual mostrando un aumento respecto a diciembre de 2008. Su PIB per cápita de Chile es de 15,923.36 USD, evaluado en el año 2018, y las principales actividades productivas de Chile es el sector de servicios, la cual aporta el 57,6% del PIB y emplea alrededor del 68,2% de la población. Este sector son principalmente el turismo, educación, salud, transporte, seguridad, entretenimiento, entidades financieras, lo cual destaca mucho más el turismo ya que eso produce mucha más ganancia para el país. En cuanto al sueldo mínimo en Chile, este es de 320.500 pesos chilenos, siendo este de forma mensual para los trabajadores y trabajadoras mayores de 18 años de edad y de hasta 65 años de edad. En cuanto al nivel de pobreza en este país, este pasó de un 9,8% en el año 2019 a un 13,7% en el 2020, siendo este justificado gracias a la pandemia actual que estamos viviendo, el coronavirus. Pero sin embargo, esta se trata de la cifra más baja a nivel latinoamericano. Ahora que vamos a poder comparar estos dos países, podemos decir que tenemos cierta igualdad o semejanza en el porcentaje, lamentablemente, en el nivel de pobreza, pero también hay una diferencia en el desarrollo económico de cada país. También hay una diferencia en el sueldo mínimo, el cual uno se establece por hora y otro es más que nada mensual. Y eso sería. Acontecimientos del fin de la guerra. En 1972 empieza a regir SALT, en español Conversación sobre Limitación de Armas Estratégicas, donde se habla del desarme nuclear y otro tipo de armas. Además, es reelegido Nixon como presidente de Estados Unidos, pero ya para 1974 este sale del poder y entra Gerald Ford. En 1975 termina la Guerra de Vietnam, donde la parte norte comunista logra la victoria. En 1976 se realiza otro convenio para la vigilancia de armas nucleares, llamado SALT-III. En 1979, sandinistas derrocan al gobierno de Anastasio Somoza en Nicaragua, patrocinado por Estados Unidos. En 1981 entra Reagan al poder de los Estados Unidos de América. En 1987 se firma un Tratado de Washington sobre la eliminación de los misiles nucleares de alcance intermedio y corto, mejor conocido como INF. En 1989 finaliza la Guerra Fría con la caída del Muro de Berlín, la cual dividía a Alemania en dos partes, y el año 1991 se disuelve, sus estructuras políticas federales y gobierno central volviéndose en repúblicas independientes. Por lo visto, Rusia cambia en su modelo económico y político pasando de una economía socialista a una economía mixta, y su política también cambia de una socialista a un sistema político semipresidencialista de república federal y de república constitucional. Desarrollo político y económico actual.
Actualmente Estados Unidos sí se encuentra en una democracia que es conocida como democracia presidencialista, y aquí hay un presidente, donde el presidente es elegido cada 4 años y puede ser reelecto luego de esos 4 años en el poder de forma popular. En el índice de Gini, de acuerdo al año 2016, Estados Unidos tenía un valor de 41,1. En el año 2019, Estados Unidos tenía un índice al desarrollo humano de 0,92 puntos. Ahora, durante la Guerra Fría en Estados Unidos se volvió muy popular el jazz. Estos se volvieron embajadores culturales con fines políticos durante el periodo de la Guerra Fría. Esta tenía músicos o artistas como Duke Ellington y Miles Davis, y otros gigantes del jazz como embajadores culturales. Tenía como objetivo presentar este género como la cara amable de la cultura norteamericana y que fuera un sinónimo de libertad, y también la gente la consideraba como música para negros. Se dieron a conocer a artistas como Elvis Presley, Jimi Hendrix, Bob Dylan en el rock and roll, y en el jazz se dieron a conocer a artistas como Billie Holiday, Louis Armstrong, Ella Fitzgerald y Miles Davis. Más adelante empiezan a aparecer personajes como Michael Jackson con el pop, y en el rock estaba The Doors con el reconocido Jim Morrison. Ahora, en conclusión, la música de Estados Unidos como el jazz y rock and roll tuvieron un fuerte impacto tanto de forma global como dentro del mismo país. Además, ocupaban este tipo de música para venderle una imagen al resto del mundo de forma positiva, cosa que se lograba ya que estos tenían mucho éxito de forma internacional y nacional. Además que la gente en sí disfrutaba mucho su música, entonces como que tenía como más influencia entre las personas, ya que la música llega a muchas más personas, tanto como la diferencia de un discurso, en nuestra opinión. Y en conclusión de todo esto, queremos decirles que aprendimos demasiado y que ojalá les hayamos ayudado en conocer mucho más la historia, sobre todo en el periodo de la Guerra Fría, que no estamos muy lejanos a eso en realidad en cuanto a tiempo, y espero que les haya ayudado.